Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron por qué haces en sábado lo que no está permitido. Jesucristo replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Evangelio según San Lucas capítulo 6 versos 1 al 5. ¿Cómo aprenderle a Jesús de Nazaret a resolver los conflictos de tipo de la palabra de Dios, teológicos, comportamientos, asuntos de iglesia, asuntos de vida de fe? En la observancia del sábado, prudencia y rectitud, y tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Prudencia, rectitud y tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 5 de septiembre, año 2020. Ubicados en el capítulo 6 de ese Evangelio según San Lucas, aprendimos a resolver conflictos entre nosotros, a mirar el punto amable, el punto del equilibrio, a buscar la sabiduría de Dios y no el moralismo de la manera de ver una religión. Cuando las personas se vuelven demasiado moralizantes en la vida de la iglesia, se convierten en jueces de las demás personas. Cuando hay personas que son más amantes de la casuística y de la manera demasiado puntual de mirar la palabra de Dios y la religión, ahuyentan a la persona de la misma religión. Jesucristo apunta al intermedio, haciendo una interpretación muy buena de la palabra de Dios. Cuando le presentan una pregunta ante un conflicto de la comunidad, por ejemplo, ¿se pueden perdonar pecados o no se puede? ¿Será que un ser humano sí tiene la capacidad de hacerlo o no hacerlo? Ese es un conflicto y una manera de pensar. ¿Comer con pecadores o no comer? ¿Juntarse con esta persona o no juntarse? A usted le queda muy mal saludar a esa persona. Usted no sabe que esa es una persona la más chismosa aquí del barrio. ¿Y usted cómo se junta con ella? Ese es otro conflicto. ¿Cómo ayudarle a una persona a mirar la religión que tenga mucha caridad, que tenga prudencia y que esté basada en una buena interpretación de la palabra de Dios? Hoy aprendemos otro mecanismo de Jesús de Nazaret, del Señor. El maestro nos enseña hoy una frase de esas bien legendarias que están allá en la profecía de Oseas según la Santa Biblia. Y la frase dice, misericordia quiero y no sacrificio. Suficiente con esa frase que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 palabras, misericordia quiero y no sacrificio. Uno podría atreverse a decir que soluciona un problema de vida moral, soluciona un problema de vida de comunidad, soluciona un problema de vida parroquial, soluciona un problema de vida apostólica, soluciona un problema misionero con 5 palabras de una sola frase. Imagínense ustedes un letrero colocado a la entrada del centro de reuniones donde llegan todos los misioneros, los laicos, sacerdotes, religiosas, llegan todas las personas al salón para la reunión o a la entrada de una capilla donde la persona entra a orar y a encontrarse con su Dios. Esa frase sería fenomenal, que estuviera allí colgada, escrita a la entrada, misericordia quiero y no sacrificio, recordándole a la persona que así es como se vive una religión. Así se resuelven los conflictos. Los conflictos no se resuelven diciéndole al otro el malo eres tú y el bueno soy yo.
El malo eres tú porque yo soy el cumplidor, soy casuístico, no rebajo ni media, hago las oraciones, pago el diezmo, pago la menta, pago el comino. No, mire, es que no dicho usted no me alcanza en ninguna curva. Eso no es una persona hipócrita, que eso no es religión. Hay que ver la religión como Jesús la está explicando cuando hay conflictos y personas que le cambian la interpretación a la palabra de Dios. La observancia del sábado está dentro de los conflictos, porque era una obligación de laborar sin tiempo que comenzó a existir así en los primeros años de la historia de la salvación. Obligación de laborar sin tiempo para la oración y encontrarse con la familia. Como que es más importante trabajar y trabajar y trabajar, y eso es lo más importante. Y por eso los que son hipócritas le preguntan a Jesucristo, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Esa es la razón de la pregunta. La pregunta es como basarse en ese capítulo 20 del libro del Éxodo, a partir del verso 8, y preguntarle al Hijo de Dios, oiga, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Nos puede dar la respuesta. O sea, yo soy un legalista, yo soy un casuístico, yo soy un aparentador de religión, no vivo bien mi religión, me gusta aparentarla. Entonces le hago la pregunta a usted, ¿será que hay que cumplir el sábado por encima del hombre, el hombre por encima del sábado? ¿Cómo será la cosa? Entonces Jesucristo contesta conociendo muy bien la escritura. Hay que aplicar muy bien la palabra de Dios, la oración, pedirle a Dios que le dé la capacidad de una buena interpretación de un texto bíblico. Pedirle a Dios que la persona que explica el texto bíblico sea una persona equilibrada para poder hablar en público. Que no hable con prioridades personales, que no tenga maneras e ideologías que cambie la palabra. No, Jesucristo nunca habló con asuntos personales. En este caso, para poder salir de la duda de los fariseos, de las personas que le formulan la pregunta, el maestro acude al texto bíblico. Primera de Samuel capítulo 21. Y se va directamente al texto bíblico el maestro y con mucha prudencia y mucho respeto dice, el mismo David hizo también cosas prohibidas, pues tomaron los panes sagrados del templo que solamente los pueden comer los sacerdotes porque tenían hambre. El mismo David eso entró en la casa de Dios y tomó los panes presentados que solamente comen los sacerdotes y le dio a sus compañeros. Entonces el mismo David contesta el maestro con las frases de la palabra de Dios. Bien interesante, para no ser tan moralizante y no ofender a nadie, ni creerse el más santo del grupo, ni la persona más cumplidora de sus deberes, es la persona más que cumpla. ¿Qué tanta caridad y qué tanta misericordia tiene usted con los demás? Quiero misericordia, misericordia quiero. No quiero gente que venga aquí a hacer tanta cosita y hablar de más de la cuenta. Quiero que levanten la mano los campeones de la misericordia y el respeto para con las demás personas. En el Evangelio encontramos varios momentos en que Jesús es acusado de quebrantar la ley del sábado. No solamente este es el único de quebrantar el sábado, porque hacen el sábado lo que no está permitido, no, hay otros asuntos más que decir, Jesús nunca falta a la santidad, ese es el primer principio, nunca violar la ley. Para uno no puede hablar de lo que uno no hace. El que escupe para arriba en la cara le cae. Jesucristo no le pasó eso, porque él nunca faltó a la santidad de ese día sábado, sino que dio con autoridad la interpretación auténtica de esa ley que ya existía entre los judíos. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Y lo hace con compasión y como que proclama, ¿es lícito hacer en sábado el bien o hacer el mal? Jesucristo es muy inteligente, es muy sobrado, es muy sabio, es muy equilibrado. Hay que ser como Él. No como a mí se me ocurra, ni dármelas a mí de inteligente, que soy un buen hermeneuta de la palabra de Dios. El punto no está ahí. El punto es el maestro. ¿Cómo es de inteligente para contestar preguntas? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Yo les hago esa pregunta. ¿Salvar una vida o destruirla? Díganme. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y el día del honor de Dios.
capítulo 12, según San Mateo. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado, capítulo 2, Evangelio según San Marcos. Hay suficiente material en la Santa Biblia para aprenderle a Jesús de Nazaret a responder con mucha sabiduría, con mucho talento, pensando en ese altruismo que distingue a Jesús de Nazaret. Que cada persona que cuando explique la palabra de Dios piense más en los demás que en sí mismo, y el ser tan rigorista o en creer que el punto de una religión está en eso. No, Jesucristo no predicó ese tipo de religión rigorista. Al contrario, una religión muy amplia, llena de caridad, de compasión y de misericordia. Razón tiene en decir, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Apréndanse esa regla, y eso le contestó a los judíos. El Papa Francisco, bien interesante, el Papa como de costumbre, un 19 de abril del año 2013, en una homilía en esa casa Santa Marta, el Papa combinaba dos palabritas, la ideología y la palabra de Dios. ¿Cómo es de peligrosa la ideología? Cuando una persona centra todo en la ideología y cambia el evangelio por la ideología, entonces ahí ya no es un evangelizador. Ya usted dejó de ser misionero, ya usted no tiene calidad. Dice el Papa, ya no tiene sentido, porque es que estás hablando de ideología, estás hablando tú, no está hablando Dios a través de ti. Es decir, Dios no se comunica con los demás a través de ese personaje que está predicando esa palabra de Dios. Dice el Papa, solo los que caminan por el camino del deber, es decir, de entenderse con los demás, cuando el Evangelio es el principio del pensamiento del ser humano, no la ideología. Y por eso termina su discurso el Papa esa vez diciendo, los ideólogos falsifican el Evangelio. Toda interpretación ideológica es una falsificación del Evangelio. Me gustó mucho esa frase, bien interesante del Papa, para ponernos a pensar qué tan ideólogos a veces somos nosotros con la palabra de Dios. Nos llenamos de emotividad en una predicación o en una charla que tenemos que compartir con alguna persona, y como que nos llenamos de emotividad y le sentamos la mano a cosas que no tenemos que sentarle, entonces terminamos más como ideólogos que evangelizadores. Buena pregunta. ¿A veces somos más ideólogos o será que somos más evangelizadores? El Papa dice, toda interpretación que se haga del Evangelio ideológica falsifica el Evangelio. Y tiene la razón el Papa, porque vuelve uno a ese capítulo 6, versículos 1 al 5 del Evangelio según San Lucas, y se va a encontrar ahí la pregunta. Unos fariseos le preguntaron a Jesucristo por qué hacen en sábado lo que no está permitido. Ahí está la preguntita. La pregunta es más ideológica que de sentido de fe y de sentido de palabra de Dios. Aprendimos algo bien importante para nuestra vida de cristianos. Colgar un letrerito allá, o escribir el letrerito en nuestro libro de oraciones, o tenerlo allí en el computador, allí pegadito, o colocarlo allí en el perfil del WhatsApp en su teléfono, que diga, misericordia quiero y no sacrificios, y esa es la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.